Muy bien. Entonces, las biomoléculas son justamente uniones de átomos, forman moléculas, ¿sí? Que tienen la característica de estar presente en la mayoría de los organismos vivos, ¿sí? Por eso le llamamos de biomoléculas. Podemos agruparlas, por decirlo así, en cuatro grandes categorías, básicamente, ¿sí? O cuatro grupos. ¿Cuáles serían esos cuatro grupos de biomoléculas? Probablemente ya hablaron de eso ayer. Bueno, los carbonohidratos o hidratos de carbono son uno de los grupos. A ver, otro, ¿qué se les ocurre? Lípidos, excelente. Proteínas y nos falta un cuarto. Ácidos nucleicos. Excelente. Generalmente también cuando hablamos de las biomoléculas, solemos mencionar al agua. ¿Por qué al agua? Porque es básicamente el solvente universal, ¿sí? En el cual interaccionan estas biomoléculas y se realizan las reacciones biológicas, ¿sí? La vida, como la conocemos, al menos aquí en el planeta Tierra, no sé cómo será en algún otro planeta, en alguna otra galaxia, ¿verdad? No tenemos idea de eso, pero la vida aquí en la Tierra, como la conocemos, tiene un solvente universal que es el agua. ¿Está bien? Y dentro de al agua, dentro de ese medio, se realizan todas las interacciones entre estas biomoléculas. Probablemente ayer hayan hablado de los hidratos de carbono con la doctora Patricia, con la profe Patricia. Hoy vamos a continuar con las proteínas, proteínas y aminoácidos. ¿Está bien? Probablemente ayer ustedes hablaron de que estas biomoléculas pueden existir como monómeros y polímeros. Probablemente, ¿sí? Los monómeros, ¿ok? Les consideramos a los monómeros como las unidades más simples de estas biomoléculas, que cuando se agrupan entre ellas forman polímeros. ¿Está bien? Por ejemplo, ayer hablaron de los hidratos de carbono, los monómeros, ¿sí? Son los monosacáridos, como la glucosa, ¿ok? La galactosa, ¿ok? Y la fructosa, que cuando se combinan en una gran cantidad forman los polímeros como el glucógeno. Es como imaginar a una pared, ¿está bien? Imaginen a ustedes a una pared donde los ladrillos, tijolo en portugués, ladrillo en español, son los monómeros, pequeñas partes que cuando se agrupan forman un polímero, una pared, un todo que tiene otra función y otras características. ¿Está bien? Bueno, en el caso de las proteínas, esos monómeros son los aminoácidos. ¿Está bien? Vamos a ver por qué se denominan así. Y cuando los aminoácidos se polimerizan, forman las proteínas, ¿ok? O péptidos. Vamos a ver también de qué se tratan los péptidos, ¿ok? Entonces, los monómeros son los aminoácidos que cuando se polimerizan y forman un gran conjunto eh, de aminoácidos se denominan de proteínas. Dentro de la célula, las proteínas tienen una función particular, ¿está bien?
Habrán visto ayer que, por ejemplo, los carbohidratos sirven como una fuente de energía para la célula. Con las proteínas no es tanto así. No quiere decir que no sirva para dar energía, sino que realmente la célula tiene otras estrategias mejores para generar energía que no se trata acerca del metabolismo de las proteínas. ¿Sí? Dentro de las células, las proteínas tienen básicamente dos roles. Uno es el de formar lo que vendría a ser el soporte estructural. Existen proteínas que se llaman por eso proteínas estructurales. La célula, vamos a ver más adelante, tiene un esqueleto por dentro. El citoesqueleto le decimos, formado por proteínas que le dan ese formato, esa estructura y que sirven para movilizar las organelas en su interior, ¿sí? Entonces las proteínas sirven para dar un soporte. Pueden ser intracelulares en el citoesqueleto o extracelulares como el colágeno, la proteína estructural más difundida dentro del cuerpo. Bien. Y el otro rol, aparte de proteínas estructurales, el otro rol que tienen las proteínas es básicamente el de ser catalizadores de las reacciones biológicas, es decir, permitir las reacciones biológicas. Vamos a ver casi todos los procesos que realiza una célula en su interior, ¿sí? Casi todos estos procesos se realizan gracias a enzimas y la inmensa mayoría de las enzimas son proteínas. O sea que para la estructura y para la función celular, para eso sirven las proteínas básicamente. ¿Ok? Me perdí, Doc, en el tema de de la enzima. ¿Cómo Bueno, fue eso de que porque ya tenemos las proteínas como estructura y como ujú. catalizadores? En los catalizadores están esas proteínas que sirven de, eh, no recuerdo la palabra exacta, pero es como un nexo que hace con el exterior de la célula, ¿o no? Bueno, el término, chicos, no hagan eso, si no voy a tener que sacarles, ¿verdad? Nada que ver. Bueno, eh, vamos a ver, Adrián, anota un poquito tu pregunta, ¿sí? De aquí a una media hora probablemente vamos a hablar de las enzimas. Si ahí no queda respondida, conversamos de vuelta, ¿sí? Porque ahí quizás creo que vamos a poder entender mejor la pregunta incluso. ¿Está bien? Vale. Dale. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos, como aquí dice, ¿verdad? Son los monómeros, es decir, los pequeños ladrillos que componen las proteínas. ¿Cómo están formados y por qué se llaman de aminoácidos? Bueno, todos estos aminoácidos tienen un carbono central, por decirlo así. Un primer carbono, el primero. Pueden tener más, de hecho, ¿sí? Que vamos a llamarle por eso de carbono alfa. El primero, ¿sí? Como la primera letra del alfabeto griego, que ustedes ven aquí en la imagen a la derecha con un color amarillo probablemente. Este carbono alfa va a tener unido, ¿sí? Ustedes probablemente habrán escuchado hablar de que un carbono tiene cuatro valencias, se llama, ¿sí? O sea que cuatro electrones o sitios de unión a otros cuatro elementos. Entonces, por eso siempre se va a unir a otras cuatro estructuras que pueden ser carbono, hidrógeno, otros de esos elementos biológicos. Entonces, por un lado, este carbono se va a unir a un grupo amino, NH2, como ven aquí. Y por otra de sus valencias, ¿sí? Por otra de sus valencias, se va a unir a un grupo carboxilo, un ácido orgánico sería, ¿verdad?
un grupo carboxilo. Por eso le denominamos de aminoácido. Fíjense, el carbono alfa está unido a un grupo amino, tanto así como a un grupo carboxilo. Por eso de aminoácido. ¿Ok? Bueno, otra de sus valencias se une a un átomo de hidrógeno. Como dijimos, cada aminoácido tiene 4 valencias, ¿sí? Y existen en realidad una gran cantidad de aminoácidos, van a ver, una gran cantidad, pero el cuerpo humano, vamos a ver que trabaja principalmente con 20 aminoácidos. De esos 20, estos tres grupos, el grupo amino, el carboxilo y el átomo de hidrógeno, siempre están presentes. Y lo que varía, lo que es diferente en cada uno de estos aminoácidos es la cadena lateral, ¿sí? La R, que aquí se representa con el radical, puede ser tan simple como un átomo de hidrógeno más en el aminoácido glicina, por ejemplo, o puede ser varios átomos de carbono más, como en los aminoácidos leucina e isoleucina, o puede tener otro grupo carboxilo. Vamos a ir viendo. ¿Ok? Pero me siguen hasta ahora. ¿Está bien? Todo aminoácido, por eso se llama así, aminoácido, tiene un carbono central, por decirlo así, el carbono alfa, al cual se le une un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? El grupo, lo que varía en cada uno de estos 20 aminoácidos, lo que es diferente en cada uno de ellos, es la cadena lateral. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les dije, el cuerpo humano básicamente, el código genético que tenemos en nuestro genoma codifica a 20 aminoácidos. Algunas reacciones biológicas trabajan con otros, pero no son nada más que modificaciones de estos 20. Perdón. ¿A qué? COVID, mentira. Entonces, estos 20 son básicamente los más importantes. ¿Ok? Aquí tenemos. Dentro de estos 20 aminoácidos están los que se denominan de aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Ok? ¿Por qué les llamamos así? Bueno, resulta que los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo, fabricados por nuestro propio metabolismo a partir de otras moléculas, ¿sí? A partir de otros aminoácidos, a partir de carbohidratos, a partir de lípidos, ¿sí? En base a otras moléculas, el cuerpo tiene la maquinaria metabólica para poder fabricar estos aminoácidos no esenciales. Sin embargo, los esenciales, como su nombre dice, esencial, ¿ok? El cuerpo no puede fabricar estos. No tenemos la maquinaria metabólica para fabricarlos. Entonces, indefectiblemente, sí o sí, deben ser suministrados al cuerpo a través de la dieta. ¿Sí? En nuestra alimentación, nosotros debemos consumir estos aminoácidos esenciales porque, bueno, son importantes para nuestras proteínas estructurales, para las enzimas, como habíamos dicho, y aún más, el cuerpo no tiene la capacidad de fabricarlo a partir de otras biomoléculas. ¿Ok? No podemos fabricarlo, entonces eh, debemos administrarlo en la dieta. Muy bien. ¿Siguen hasta aquí? A ver, ¿pueden escribir un poquitito
rápidamente en el chat nada más, ¿cuál es la diferencia entre un aminoácido esencial y no esencial? ¿Por qué se llama de esencial y por qué de no esencial? Brevemente en el chat. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo les voy a decir? Aprender estos aminoácidos esenciales y no esenciales eh, todavía es algo que no va a ser cobrado en nivelación, ¿verdad? Pero es algo que todo médico debe aprender los primeros años, por lo menos después es más fácil de recordar. Así que vayan procurando ir aprendiendo a lo largo de este primer año, ¿sí? Cuanto antes lo hagan, mejor para ustedes. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales, verdad? Es algo que uno debe ir sabiendo. ¿Está no hay secreto en eso, ¿verdad? Muy bien. Existen aquellos aminoácidos que se llaman de condicionalmente esenciales. ¿Qué significa eso? Que normalmente no son esenciales, ¿sí? Pero cuando existen situaciones donde el metabolismo está aumentado, ¿sí? La capacidad del cuerpo de producir estos aminoácidos condicionalmente esenciales no es suficiente, entonces deben ser aportados por la dieta. ¿Cuáles son estos condicionalmente esenciales? La histidina y la arginina, ¿sí? ¿Y en qué situaciones ocurre eso? Bueno, imagínense cuando hay una situación de metabolismo aumentado, tipo embarazo. Y cuando somos niños y adolescentes y estamos creciendo, ¿verdad? El metabolismo está aumentado, las necesidades biológicas son mayores. Entonces, deben ser aportados por la dieta, se vuelven también esenciales porque no alcanza la capacidad del cuerpo para producirlos en esas condiciones específicas. Muy bien, continuemos. Estos aminoácidos, como habíamos dicho, se van a unir para formar los polímeros. ¿Sí? ¿Y de qué forma? Fíjense, en la parte superior de la imagen tenemos a un aminoácido 1, por decirlo, y a un aminoácido 2. Creo que se identifica muy bien el carbono alfa, el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido. Y de vuelta, aquí fíjense en el segundo aminoácido, el carbono alfa, el grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Sí? Cada uno con su cadena lateral. Cuando estos aminoácidos se van a unir, el hidroxilo, que es el grupo OH, el alcohol, ¿sí? Del grupo carboxilo de un aminoácido, se une a uno de los hidrógenos del grupo amino del otro aminoácido. ¿Sí? Y fíjense, se pierde OH por un lado y por el otro lado un átomo de hidrógeno y la pérdida global es de dos hidrógenos y un oxígeno. Una molécula que conocemos como H2O, agua. ¿Sí? Entonces, un aminoácido se une al otro por medio de este enlace entre el grupo carboxilo y el grupo amino que se denomina ese enlace de enlace peptídico. ¿Sí? Es el enlace peptídico. Así se denomina a la unión covalente entre los aminoácidos. Probablemente habrán hablado ayer de que
el enlace entre los carbohidratos se denomina de glicosídico. Aquí, entre los aminoácidos, se denomina de peptídico. Y este enlace peptídico se lleva a cabo, ¿sí?, con la pérdida de una molécula de agua, entonces se deshidrata. Como verán, se forma aquí un péptido, se llama. La unión de dos o más aminoácidos se denomina de péptido. ¿Ok? Muy bien. En este caso, como tenemos a dos aminoácidos, decimos que tenemos a un dipéptido. O sea que de dos aminoácidos. Si tenemos a tres, un tripéptido. Y así hasta 10, solemos decir que si tenemos hasta 10 aminoácidos, le llamamos de oligopéptido. Si tenemos de más de 10, ya le decimos directamente de polipéptido o proteína, si quieren. ¿Sí? Fíjense cuál es el resultado. Por un lado, en un extremo del péptido, un aminoácido siempre queda con el grupo amino libre. ¿Sí? A este extremo de la cadena de aminoácidos, que puede tener 2, 3, 20, 1000 aminoácidos, a este extremo le vamos a llamar de extremo N-terminal. N de nitrógeno del grupo amino, ¿verdad? Se queda con el grupo amino libre. Y fíjense, en el otro extremo queda un grupo carboxilo libre. ¿Sí? Libre y disponible para que otro aminoácido pueda unirse también aquí. A este otro extremo, donde el grupo carboxilo está libre, le vamos a denominar de extremo C-terminal. ¿Sí? Entonces, nuestra secuencia de aminoácidos, la secuencia de aminoácidos que tenemos, tiene una polaridad, decimos. ¿Qué significa eso? Que tiene un sentido desde el N-terminal hasta el C-terminal. Vamos a ir viendo más adelante que esto se debe principalmente a la forma en la cual se van polimerizando estos aminoácidos. Ellos se van formando desde el extremo N-terminal hacia el C-terminal, van creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se queda libre aquí, al final, el grupo carboxilo disponible para que pueda entrar otro aminoácido más. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, recuerden muy bien cómo se denomina el enlace entre nuestros aminoácidos, enlace peptídico, ¿ok? O ligación peptídica, como dice ahí Raquel, ¿verdad? En portugués. Es un enlace covalente, ¿sí? Covalente. Muy bien. Y fíjense, aquí tenemos ya un ejemplo de un tripéptido. ¿Sí? 3 aminoácidos le llamamos de un tripéptido, donde siempre en un extremo queda el grupo amino terminal, el extremo N-terminal. ¿Sí? Y en el otro extremo, el grupo carboxilo, el extremo C-terminal o carboxilo terminal, decimos. Y como les dije, siempre se escriben, dice aquí, o sea, el péptido va creciendo, va polimerizándose desde el extremo N-terminal hasta el C-terminal. ¿Está bien? Muy bien. Cuando uno va a denominar a estos aminoácidos, va a ir viendo que se le nombra, ¿sí? Se le nombra como derivados del último aminoácido, el que está en el extremo carboxiterminal. O sea que tenemos aquí a la alanina, por ejemplo, a la glicina y a la serina, y le llamamos de alanil,
glicilcerina, ¿sí? Pero no se compliquen tanto por eso, nunca les llamamos a las proteínas de esa forma, es decir, muy poco frecuente que se utilice esa denominación. Le llamamos por el nombre que tienen en conjunto. Vamos a ir viendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como dijimos, los monómeros, las pequeñas unidades de las proteínas eran los aminoácidos. Cuando estos se van uniendo mediante los enlaces peptídicos para formar un gran polímero, tenemos a una proteína. ¿Está bien? Las proteínas son grandes moléculas, macromoléculas. Como les dije, por lo menos de más de 10 aminoácidos. Fíjense aquí lo que dice la recomendación en cuanto a nomenclatura. Hasta 10 aminoácidos le llamamos de oligopéptido. Di, tri, tetra, pentapéptido. Entre 10 y 80 le llamamos de polipéptido, dicen algunas bibliografías, y ya cuando tienen varios aminoácidos, más de 80 por lo menos, en realidad cuando tiene así cientos, miles de aminoácidos, cientos de miles de aminoácidos, le llamamos ya de proteínas. Y vamos a ver que existen proteínas muy grandes. ¿Está bien? Bueno, voy a silenciar un poquito el micrófono, ¿sí? Creo que fue sin querer, ahí desactivado. Si tienen una pregunta, sin problema, hay un icono, un pequeño botón que es de levantar la mano. Voy a apretar un poco para que vean cómo es. Y ahí es como que uno levantó la mano para pedir la palabra, sin problema. En cualquier momento pueden hacerlo, ¿ok? Pero para hacerlo de forma ordenada y que no estemos hablando todos al mismo tiempo. Bueno, continuemos. Entonces, las proteínas son muy, pero muy abundantes, ¿sí? Para la inmensa mayoría de las reacciones biológicas que existen. Fíjense, aquí vemos algunas de las proteínas. ¿Está bien? O sea, algunas de las funciones que tienen las proteínas. Como les dije, quizás las dos más importantes, es la función estructural, ¿sí? Donde dentro de la célula forman el citoesqueleto. En el medio externo tenemos una gran cantidad de proteínas estructurales, la elastina, el colágeno, la más importante de estas proteínas, ¿sí? Y también sirven como catalizadores de las reacciones biológicas. Vamos a ver de qué se tratan las enzimas. Pero existen muchas otras funciones. Por ejemplo, los famosos anticuerpos, de los cuales probablemente ya escuchamos hablar, las inmunoglobulinas se llaman, ¿sí? Bueno, son proteínas, los anticuerpos, entonces hay una función inmunológica. Algunas hormonas tienen naturaleza de lípido, por ejemplo, y otras hormonas tienen naturaleza polipeptídica, ¿sí? Están formadas por varios aminoácidos o son proteínas. Tal es el caso de la insulina, por ejemplo, que es una hormona polipeptídica, ¿sí? Algunas proteínas sirven para el movimiento de la célula, ese esqueleto celular que mencionamos, ese citoesqueleto se va moviendo y eso permite el desplazamiento de la célula. O si pensamos a una escala mucho mayor, cuando hablamos ya del cuerpo humano, fíjense que el movimiento es posible gracias a la contracción de los músculos, gracias a que eh, las proteínas que están en nuestros músculos, ¿sí? Se van desplazando entre ellas unas con otras y eso permite la contracción muscular y el movimiento de las piezas de nuestro esqueleto. Vamos a ver que también sirven para el transporte celular o de sustancias a través del cuerpo, ¿sí? Crean, por ejemplo, a nivel de la célula canales
para que las sustancias puedan salir o entrar de la célula. O a mayor escala, sirven para transportar sustancias en la sangre. ¿Ok? Muchísimas sustancias en la sangre circulan unidas a un grupo de proteínas que se llaman de globulinas, las alfa-globulinas, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso vamos a ir aprendiendo en biología, lo van a aprender en histo, en fisio, a medida que vamos acumulando cada vez más y más conocimientos. ¿Sí? Y fíjense que dice aquí la palabra reserva, es cierto, el cuerpo acumula una pequeña reserva de proteínas, pero realmente no es que sirve mucho como reserva energética. Vamos a ir aprendiendo que la molécula o el grupo de biomoléculas de mayor importancia, de mayor trascendencia en cuanto a la reserva energética son los lípidos, las grasas. ¿Sí? Las grasas son las que sirven como moléculas de mayor densidad energética para reserva justamente. Un poquito los carbohidratos, vamos a ver por qué, es más fácil sacar energía de ellos, no tanto las proteínas. ¿Está bien? Y bueno, aquí tenemos un pequeñito, un breve esquema, mentira, no es tan breve, ¿verdad? No se preocupen, no tienen que aprender todo esto ahora, ¿verdad? Pero sí mencionando que las proteínas pueden ser clasificadas de varias maneras, básicamente. ¿Sí? De acuerdo a su estructura, ya están formadas por aminoácidos, donde hay 20. El cuerpo humano, el genoma del cuerpo humano clasifica en 20. A partir de estos 20 se pueden modificar para obtener algunos diferentes, pero no son muy frecuentes. Existen también en el cuerpo humano, pero no son muy frecuentes. ¿Sí? Estos 20 existen en todas las proteínas, básicamente. Y son los que el código genético, ¿sí? El código genético codifica. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. Una proteína, una proteína de gran tamaño, ¿sí? Una macromolécula, tiene lo que se llama de unos niveles de organización. ¿Ok? Una organización primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Vamos a ir viendo a qué se refieren estos niveles de organización. El primero de ellos, el nivel primario, ¿ok? El nivel primario no es nada más que el orden, la secuencia en la cual los aminoácidos forman esta proteína. A eso se refiere nuestro nivel primario. ¿Cuál es el orden en una cadena de aminoácidos? ¿Sí? ¿Cuál es el orden de estos aminoácidos? La secuencia. ¿Sí? Eso determina su estructura primaria. Es el más bajo nivel de organización, ¿sí? Pero a partir de la estructura primaria, a partir de este nivel, es este el que va a determinar los siguientes. ¿Ok? Es a partir de la estructura primaria que vamos a tener una secundaria, terciaria y cuaternaria también. No todas las proteínas van a alcanzar todos estos niveles de complejidad. ¿Sí? Hay péptidos o proteínas más simples que van a alcanzar el nivel primario o secundario nada más. Y tenemos otras proteínas más complejas, de mayor tamaño, que van a llegar a alcanzar un nivel de una estructura terciaria y cuaternaria. ¿Está bien? Entonces, a medida que crecemos en complejidad, vamos alcanzando estos niveles. Muy bien. Resulta que
teníamos entonces la secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos va a permitir dos tipos de estructura secundaria. ¿Sí? Estas dos estructuras se denominan de la hélice alfa, vamos a ver de qué se trata, y la lámina beta. ¿Ok? Cuando esta secuencia de aminoácidos de la estructura primaria gira alrededor de un eje central, formando una estructura secundaria con una forma cilíndrica, por decirlo así, vamos a tener una hélice alfa. Hay veces que eso no ocurre, ¿sí? Esta secuencia de aminoácidos de la estructura primaria no se enrolla sobre sí misma, sino que se extiende en forma de una lámina, ¿sí? En ese caso forma la lámina beta. Esto tiene una trascendencia para que puedan entenderme mejor. Hay una proteína que forma nuestro cabello, que forma nuestra piel, nuestras uñas. ¿Escucharon hablar de esa proteína? ¿Cuál es la proteína que forma nuestro cabello, por ejemplo? ¿Alguien sabe el nombre por si acaso? Cuando es muy común ver ahora los shampoos que tienen esta proteína, ¿verdad? O se va la gente a los salones. Sí, muy bien. Leí en tu boca, Denise. ¿Cuál es? Decí un poco. Decí un poco. Creatina. La queratina. Mira, Excelente. La queratina. Muy bien, Fernanda. Muy bien, Adrián. ¿Sí? La queratina. Entonces, ¿por qué si yo agarro mi cabello, por ejemplo, parece como un hilo, un filo, un fio cilíndrico, un hilo, pero en mis uñas tenemos como una lámina extendida? Es la misma proteína, la misma queratina básicamente, pero lo que varía es que en el cabello la queratina forma una estructura secundaria de hélice alfa. Entonces eso le permite tener un formato cilíndrico como si fuese un filamento, ¿sí? En el cabello. Ahora, en las uñas, por ejemplo, tiene un formato extendido, la queratina, de una lámina beta. Y por eso, en consecuencia, en las uñas, la queratina tiene ese formato de una lámina extendida. ¿Se entiende? Como la misma proteína, al tener una estructura secundaria diferente, cambia ya las propiedades. El cabello, por ejemplo, es flexible, bastante resistente a la tensión, pero flexible. Las uñas no, las uñas son un poco más rígidas, ¿verdad? Un poquito más rígidas y también tienen una configuración tridimensional diferente. No son cilíndricas, sino están extendidas. Tienen una forma diferente y propiedades diferentes al tener esa estructura secundaria. ¿Me siguen? ¿Eh? Muy bien. Aparte de esta estructura secundaria, si vamos creciendo en complejidad, ¿sí? Vamos creciendo en complejidad, fíjense que las proteínas, ¿sí? Van a tener segmentos donde la cadena forma hélices alfas, ¿sí? Profesor, esa es Cilíndricos. su pantalla, lo que estamos viendo. Voy a retirarla de vuelta. Voy a investigar un poco
cómo me adueño de la pantalla para que nadie más me hackee la pantalla. A ver, un poco. Voy a investigar hoy, ¿verdad? Vamos, para que deje de pasar eso, ¿verdad? Sea a propósito o sin querer. Muy bien. Entonces, otra vez, aparte de la estructura secundaria, tenemos un nivel de complejidad mayor, que es la estructura terciaria, que se refiere a la interacción entre estas láminas beta, hojas plegadas, dicen aquí, láminas, y la misma cosa, y la hélice alfa. ¿Sí? Es el tipo de interacción que estos pueden tener en una misma proteína. ¿Sí? Y aparte de esto, tenemos una estructura cuaternaria donde vamos a descubrir que grandes proteínas, tipo la hemoglobina, por ejemplo, grandes proteínas complejas, tienen subunidades, varias subunidades o varios dominios se le llama, y esta estructura cuaternaria se refiere a la interacción entre estos dominios. ¿Sí? Fíjense que la integridad de todas estas estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, todos estos niveles estructurales es indispensable, es fundamental para que la proteína pueda cumplir su función. ¿Sí? La preservación de todo esto es indispensable. ¿Sí? Hay un proceso por el cual una proteína pierde su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. No así la primaria. Puede ser por el calor, por ejemplo. Ese proceso se denomina de desnaturalización. ¿Sí? La desnaturalización proteica, que consiste de vuelta en perder la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, no así la primaria. El orden de los aminoácidos sigue. ¿Sí? Un ejemplo de desnaturalización proteica es el calor. A ver si se les ocurre, por ejemplo, un ejemplo diario de desnaturalización donde tenemos una proteína que al mirar tiene una característica, pero después cuando calentamos tiene otra. A ver, ¿a alguien se le ocurre? No necesariamente. Bueno, les voy a comentar una historia. Esta mañana, antes de venir, yo me hice un rico desayuno de huevos. Excelente, gracias Natalia. Súper. ¿Sí? Fernanda es desnaturalización. La segunda opción. ¿Sí? Desnaturalización. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el ejemplo que dio Natalia. Entonces, esta mañana, como les dije, a mí me encanta desayunar huevos. Todos los días, me encanta. Entonces, uno rompe el huevo y mira la parte de la clara, se llama. ¿Sí? La clara del huevo es prácticamente 100% proteína. Una proteína que se llama de albúmina. El cuerpo humano también tiene su propia albúmina. En ese caso es la albúmina del huevo. Fíjense cómo en estado fresco tiene unas ciertas propiedades. Es translúcida, casi transparente, uno puede ver a través de ella. Tiene una consistencia fluida, un poquito viscosa, pero líquida. Líquida. ¿Qué pasa? Yo cocino esa albúmina. ¿Qué pasa al cocinar? Yo estoy desnaturalizando la proteína gracias al calor. ¿Qué significa eso? Estoy rompiendo su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, no la primaria. La primaria se preserva. Y fíjense cómo al desnaturalizar tiene otras características totalmente diferentes. Ya no es translúcida, se queda blanca, ¿verdad? No permite el paso
de la luz, todo lo contrario, se queda blanco, básicamente, y también pierde esa consistencia líquida, deja de ser líquida y básicamente se convierte en un sólido blando, bien blando, pero sólido. ¿Sigue siendo nutritivo? Sí, sigue siendo. ¿Por qué? Porque no se pierde la estructura primaria, justamente. El orden de los aminoácidos siguen estando allí. ¿Sí? Ahora, ya no va a poder tener esa función que debería tener la albúmina dentro del desarrollo del huevo. ¿Por qué? Porque ya perdió la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, facilito. Bueno, esto vamos a profundizar más adelante. Esto vamos a profundizar mejor en primero, para si no es demasiado contenido ya. Otro ejemplo, chicos, para que se quede más fácil de entender esto de la estructura primaria, secundaria y cuaternaria. Hay una enfermedad, probablemente escucharon hablar de ella. Se llama de anemia falciforme. ¿Sí? Es una enfermedad donde lo que ocurre es, hay una hemoglobina, ¿sí? Que tiene justo tan mala suerte, digamos así, que hay un aminoácido que cambia, uno solo. Es decir, cambia la secuencia. Es perfectamente conocido hoy en día, se sabe la posición exacta y cuál es el aminoácido que cambia incluso hoy en día. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que la estructura primaria es la que condiciona todas las demás. El orden de aminoácidos determina esa estructura primaria y la primaria determina la secundaria la terciaria y así vamos, ¿sí? Es el orden, la primaria, la que va condicionando las demás. Entonces lo que ocurre en la anemia falciforme es donde un solo aminoácido se modifica básicamente en la cadena beta de la hemoglobina y eso hace que la hemoglobina, que es la proteína que existe dentro de los glóbulos rojos, cambie totalmente sus propiedades y eso más adelante van a ver que produce una deformación en los glóbulos rojos. ¿Está bien? En vez de que ellos tengan esta característica clásica, un formato de disco, bueno, tienen un formato de hoz o de semiluna, como se ve aquí. ¿Está bien? Todo porque cambia un solo aminoácido y ese cambio en la estructura primaria produce cambios en la secundaria, terciaria y cuaternaria que hace que las proteínas, en este caso la hemoglobina, tenga un comportamiento totalmente diferente. ¿Ven? Como dice aquí, es apenas un aminoácido, el glutamato, que es modificado por otro, la valina se llama. Un solo aminoácido tiene todas estas repercusiones. Muy bien, vamos a ver más adelante esto de la hemoglobina. Fíjense, la hemoglobina, por ejemplo, es una proteína bastante compleja donde tenemos 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta, y lógicamente al tener 4 subunidades ya tenemos incluso interacciones a nivel cuaternario. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver viendo más adelante esto. Esto sí es bastante importante. ¿Sí? Las proteínas tienen una especificidad. Es una característica muy, pero muy importante de las proteínas, esta especificidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta especificidad? Bueno, en cada especie, en cada especie, si bien pueden existir esta misma proteína, no son totalmente iguales. Estábamos viendo, por ejemplo, recién el ejemplo de la albúmina, ¿sí?
si bien en el huevo existe una albúmina del huevo, en el ser humano también tenemos una albúmina, solo que esa albúmina es totalmente diferente. O sea, no totalmente, sino la secuencia de aminoácidos es diferente, ¿sí? Entonces, si yo fuese a inyectar, por ejemplo, en mi sangre esa albúmina de huevo, probablemente va a producir una alergia. Habrán escuchado hablar de gente que es alérgica a la proteína del huevo. Existe, ¿sí? Por ejemplo, en muchos animales existe la insulina. Antes, yo les hablo de mediados del siglo XIX, perdón, mediados del siglo XX, en los años 1950, por ejemplo, un poquito más adelante. La insulina para los diabéticos se sacaba del páncreas del cerdo, por ejemplo. Se utilizaba la insulina del cerdo. Solo que, como les digo, eso tenía repercusiones también, se creaba defensas contra esa proteína, contra esa proteína exógena. Una pregunta aquí de Tainara. Dice, ¿solamente la cuaternaria tiene el sitio activo o la terciaria también? La terciaria puede tener también la estructura terciaria, el sitio activo. El sitio activo no es nada más que el nombre que le damos a la región de la proteína que se encarga de realizar esa función específica, ¿sí? Esa función específica que tiene la proteína, sobre todo la enzima, bueno, a eso le llamamos de sitio activo. Muy bien. Continuando con la especificidad, fíjense, habíamos dicho que en cada especie, ¿sí?, las proteínas son ligeramente diferentes. ¿En qué sentido? Cambian los péptidos. Van cambiando los péptidos. Son más diferentes cuanto más alejadas están esas especies. ¿En qué sentido? Bueno, si comparamos la insulina del ser humano con la insulina de un chimpancé, un primate, como somos un poquito más eh, cercanos filogenéticamente hablando, serán más parecidas que la insulina del ser humano y la insulina del cerdo, por ejemplo, que estamos ya más separados evolutivamente hablando. ¿Está bien? Bueno, a ver chicos, ¿qué les parece dar un pequeño break aquí? ¿Está bien? Unos 20 minutos, 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Y regresamos, vayan a tomar un café, vayan al baño, vayan a caminar, abran su mente un rato, oxigenen su cerebro, ¿sí? Y regresamos después, ¿está bien? Voy a detener la grabación.